Bueno, hola con todos chicos. Bueno, viendo la necesidad de que ustedes puedan aprender un poquito más, saber un poco más de biología y vamos a practicar ya con el examen CPU 2015, ya el examen uno. Como bien sabemos, en algunas universidades se repiten las preguntas y las preguntas casi son las mismas, ¿no? Ya, valga la redundancia. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollarlas para obtener más práctica y así sacar un mejor puntaje en el examen de admisión. Entonces, CPU 2015-1, primer examen. Me dirán, profesor, ¿por qué un examen tan antiguo? Es que según un análisis que se ha hecho, bastantes exámenes antiguos están volviendo a tomarse en los exámenes actuales. O sea, simplemente se coge banco. Entonces, por eso es necesario, ya es necesario desarrollar estos ejercicios. Entonces, iniciamos. Te dicen, son células que no presentan ribosomas, ¿ya? ¿Cuáles son los que no presentan ribosomas? Primero, tú tienes que saber qué es un ribosoma. Un ribosoma es una organela intracelular, o sea, que está en el citoplasma, que lo que hace es, a ver, ¿quién sabe? Sintetizar proteínas. ¿Qué hace? Sintetiza proteínas. Profe, ¿para qué son las proteínas? Las proteínas van a servir ¿para qué? Para formar quizás algunas estructuras o para hacer producir para vertir al exterior para algunas funciones del cuerpo. Entonces, ¿cuándo sintetizarán proteínas? A ver, vamos por lógica, vamos analizando. Los hepatocitos, chicos, son las células del hígado. ¿De dónde? De hepato, hígado. Son células del hígado, pues, ¿no? Los hepatocitos son las células del hígado. La neurona, tú ya sabes, ¿de dónde es esa célula? Del tejido nervioso, claro, está en el cerebro, ¿no? Lo que te faltan neuronas, por eso no ingresas, ¿ya? Nervioso, del tejido nervioso. Entonces, ahí vemos, ¿no? Vamos haciendo un poquito más pequeña para que no nos dificulte al momento de desarrollar. Ya está. Ahí tenemos. Entonces vemos que los hepatocitos están en el hígado, la neurona en el tejido nervioso. También vamos a ver el espermatozoide, ¿dónde lo encontramos? A ver, ¿quién sabe? En el semen, pues, ¿no? Claro, lo producen los testículos. Vienen de las espermatogonias. ¿Quiénes los alimentan? Las células de Sertoli, ¿no? Las células de Sertoli nutren a los espermatozoides, los alimentan hasta que crezcan y se vuelvan maduros en el epidídimo. Y la fibra muscular, ¿dónde la encontramos? Como su mismo nombre lo dice, en el tejido muscular, ¿verdad? En el tejido muscular, ¿ya? En el tejido muscular. Entonces, primeramente, para poder desarrollar esta pregunta, yo debo entender en dónde se encuentra. Profe, los linfocitos son células de la sangre. En la sangre hay dos principales tipos de células, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos, llamados eritrocitos o hematíes, transportan oxígeno en la sangre a través de una proteína llamada hemoglobina. Y los leucocitos son los que nos defienden de agentes externos, o sea, forman el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Pero hay varios de tipos de leucocitos. Dentro de los leucocitos tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, monocitos y linfocitos. Entonces los linfocitos son especialmente del sistema inmunológico adquirido, ¿ya? Entonces forman parte del sistema de defensa. ¿Qué hacen? Nos defienden, ¿no? Defensa. Ya nos defienden. Sistema inmunológico de defensa. Eso no debes olvidarte. Forman parte del sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver, le dice, son células que no presentan ribosomas. Si no presentan ribosomas, ellos ya no necesitan producir proteínas. El hígado. En el hígado, sus células necesitarán producir proteínas, sí, porque, por ejemplo, lo más importante del hígado es que produce gran cantidad de albúminas y otras proteínas. ¿Ya? Las albúminas son proteínas que regulan la presión osmótica, por ejemplo, que vas en un paciente alcohólico crónico, ¿no? Que toma casi toda su vida y ya desarrolla
una hepatitis, ¿no? Una hepatitis alcohólica y posiblemente ya una cirrosis, ¿ya? Entonces, ese paciente, ¿qué va a pasar con ese paciente? Va a empezar a matar sus hepatocitos. Al matar sus hepatocitos mueren obviamente porque no es suficiente su retículo endoplasmático liso para degradar ese alcohol, se intoxican y mueren. Entonces el hígado ya no produce albúminas. Al no sintetizar albúminas con sus ribosomas, el paciente empieza a hincharse. Entonces el hígado no puede ser, ¿verdad? La neurona, el tejido nervioso. Dentro del tejido nervioso, el tejido nervioso es un tejido muy especializado, ¿no? Muy especializado. Y sí necesita producir, ya sí necesita producir algunas proteínas para mantener la estructura neuronal. Los espermatozoides están en la etapa final de su vida, ellos ya están maduros, están desarrollados, por lo tanto ellos incluso han sido ya encomendados con sus alimentos, ya tienen fructosa, las vesículas seminales adultas, por lo tanto al estar en una etapa final, ellos son los que menos necesitan de proteínas. Por eso la respuesta sería la C. ¿Ya? Pero tú me dirás, profesor, ¿y la fibra muscular? La fibra muscular también produce proteínas, chicos, ¿ya? Produce proteínas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el tejido muscular también tiene que repararse, ¿no? Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, ¿ya? ¿Qué pasa? Se rompen algunas fibras musculares y se forman otras más fuertes. De esa manera es como se tiene que regenerar. Por eso en un ejercicio intenso, tus niveles de creatinina van a subir. ¿Ah? Entonces tenemos los linfocitos. Los linfocitos sirven para la defensa del cuerpo. Sí, ¿que producen algo, profesor? Sí, producen inmunoglobulinas y otras sustancias que necesitan para mantener su estructura. Entonces nos quedamos con la C, ¿no? Profe, ¿qué es un espermatozoide? Acá vemos, ¿no? Ahí está el espermatozoide. Un espermatozoide es la célula final que lo produce el aparato reproductor masculino. Vemos su cabeza, su núcleo, sus mitocondrios. ¿Se acuerdan que cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, solamente ingresa a la cabeza, donde está el ADN, ¿no? Y con el acrosoma es lo que rompe, porque acá tiene un montón de enzimas que van a romper van a poder ingresar hacia el óvulo, ¿no? A la corona radiada y ingresar. ¿Seguimos? Otra pregunta dice, regula la intensidad de luz en el microscopio. Entonces, para eso tenemos que conocer la estructura del microscopio. Y acá vemos la estructura del microscopio. A ver, vamos a acercarlo, vamos a alejarlo un poco más para poder observar. Entonces, un microscopio está formado por el ocular, el tubo, el tornillo macrométrico que hace ajustes más largos, y también tenemos el tornillo micrométrico que hace ajustes más finos. Tenemos al cuerpo del tubo, al revólver, que va a permitir centrar los objetivos o decir qué objetivo voy a usar. Los objetivos que pueden ser de distintos aumentos, de 4X, 10X, 40X, etc. ¿no? El brazo, que es por donde tú puedes coger el microscopio para trasladarlo. La platina, que es donde se fija a la muestra. El diafragma, que es el que regula la luz que entra por el foco. Entonces, esto tenemos al foco, ¿no? O fuente de iluminación. ¿Qué va a hacer? Va a reflejar la luz hacia la muestra. Pero el diafragma va a ser un orificio que se hace más grande y se hace más pequeño. O sea, tú puedes regular la entrada de la luz a la muestra con el diafragma. Lo puedes cerrar o lo puedes abrir. Puedes hacer que su diámetro sea más delgado o más ancho. Y la base, que es donde va a sentar el microscopio. Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho, ¿cuál será la respuesta? ¿El ocular? ¿Para regular la intensidad? No, pero la platina es para fijar los objetivos para ver el aumento. Sería el diafragma. La respuesta sería el diafragma. Facilito. Entonces, acá vemos también que yo lo he resaltado, repetida, porque son las preguntas que comúnmente vienen en el examen de admisión y por lo tanto nosotros hay que tener en cuenta esto. ¿Quiénes son los eritrocitos en primer lugar? Los eritrocitos son los glóbulos rojos, los hematíes. ¿Ya? Ellos utilizan ¿qué? ¿Qué utilizan como fuente de energía? O sea, para poder movilizarse, para poder sintetizar sus proteínas, para transportar el hierro. ¿Qué utilizan?
Nunca te olvides que la molécula o el combustible celular del cual las células van a sacar la energía que va a ser el ATP, ¿ya? ¿Cuál es la energía de las células? El adenosín de trifosfato, eso no debes olvidarte. El famoso ATP, eso debes tenerlo en cuenta, adenosín de trifosfato. Entonces, date cuenta que los eritrocitos se utilizan como fuente de energía que, ¿ya? Para producir ATP, ¿a quién utiliza? A la glucosa. Siempre va a ser la glucosa. ¿Qué, profesor, los glóbulos rojos utilizan glucosa? No, las neuronas también utilizan glucosa. Los músculos utilizan glucosa. Entonces, la mayoría de células del cuerpo, para sacar la energía, necesitan glucosa. La glucosa se oxida y se produce ATP. Ahí va. Entonces, la respuesta sería glucosa. Y hay que tener en cuenta esa pregunta porque puede que venga. Y acá vemos que la glucosa más la hemoglobina. Acuérdate que la glucosa también se une a la hemoglobina y forma la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una técnica diagnóstica para los pacientes con diabetes mellitus, ¿ya? Para pacientes con diabetes mellitus. Un paciente con diabetes mellitus, a través de la hemoglobina glicosilada, se le puede medir cuáles han sido sus niveles de glucosa durante 3 meses, porque la vida promedio de un glóbulo rojo es 120 días. Por lo tanto, al calcular la hemoglobina glicosilada, vamos a saber sus niveles de glucosa sanguínea en 3 meses. Entonces, de esa manera es una técnica muy eficiente para el diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces, acá vemos, es el principal catión. Si es catión, ¿qué carga es? ¿Negativa o positiva? Positiva, profe, positiva, pues, ¿no? Positiva. Intracelular, o sea, está dentro de la célula, ¿ya? Y de mantener la presión osmótica. Profe, yo no entiendo hasta ahora, siempre me hablan de presión osmótica, pero yo no sé. Cada vez que te hablen de osmótica, se refiere al agua. Ósmosis es agua, se refiere al agua, no te olvides. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hablando en otro lenguaje más sencillo y más coloquial. O sea, que este catión es responsable de mantener al agua en su lugar. O sea, que haya una agua equilibrada fuera de la célula y que haya un equilibrio de agua en el interior de la célula. Ni mucha agua adentro, ni mucha agua afuera. Lo correcto. Si este catión no está ahí, el agua tiende a distorsionarse, a ingresar a la célula, reventarla o salir afuera y deshidratarla. Entonces mantiene ese equilibrio. Entonces, ¿cuál es el catión más abundante del intracelular? El catión más abundante del intracelular, eso nunca debes olvidarte. ¿Quién está dentro? El potasio. Profe, pero yo veo que acá hay cloro y acá hay sodio. No, pero ¿quién está más grande? El potasio, no te olvides. El catión más abundante líquido intracelular es el potasio. Pero si yo te digo, el catión más abundante líquido extra, si acá le cambio intra y le pongo extra. Profe, cambia la respuesta así, pues es el sodio. Porque el sodio es el catión más abundante líquido extracelular. Pero si te preguntan del intra, es el potasio, no te olvides. Potasio adentro y sodio fuera. Ellos tienen funciones muy importantes como regular la transmisión del impulso nervioso, mantener la presión osmótica, incluso para la contracción muscular son muy importantes. Entonces ahí tenemos. Y acá vemos otra pregunta repetida. ¿Y qué nos dice en la pregunta? ¿Ya? Nos dice tipo de agua en cuya composición molecular presenta isótopos de hidrógeno. Tenemos agua dura, agua libre, agua ligada, agua pesada. Cuando hablo de isótopos, se refiere que es el mismo elemento, pero con distinto número atómico. Ya hay átomos más livianos, más pesados y mucho más pesados. Por ejemplo, acá vemos 3 tipos de hidrógeno, el prótreo, el deuterio y el tritrio. ¿Ya? ¿Y qué me dice? ¿Cuál es el agua que está formando algún isótopo de eso, pero que sea más pesado? ¿Ya? Se forma con el deuterio, es el que se forma, ya el agua pesada. Profe, el agua normal es con el prótreo. Mira, ¿cuánto tiene de más el prótreo? 1. Y el deuterio, 2 de más. Entonces, como tiene 2, ya como tiene 2 es más pesado. Pues. Por eso, si yo formo agua con el deuterio, ya, lo que pasa es que estoy formando una agua pesada. ¿Ves? Una agua pesada.
¿Queda claro? Sí, ¿verdad? Yo sé que está facilito, tú eres inteligente, lo estás entendiendo, son preguntas facilitas y repetidas, así que ten en cuenta eso. Seguimos con biología chino y ya estamos terminando, ya por acá es otro examen ya. Son organismos estrictamente autótrofos. ¿Qué significa autótrofos? Profe, yo no sé, yo primera vez que escucho biología, que producen sus propios alimentos. Ah, profe, entonces yo soy autótrofo porque trabajo y produzco mis propios alimentos. No, no, no. En biología es diferente. Quiere decir que biológicamente produce sus propios alimentos. ¿Cómo así, profesor? O sea, que eres capaz de producir tus propios alimentos con tu organismo, como las plantas que producen sus frutos. Ah, de esa manera, ¿ves? Entonces, ¿cuáles son los organismos que son estrictamente autótrofos, que producen su propio alimento? ¿Nosotros somos autótrofos? No. ¿Por qué no? Porque nosotros consumimos a otros seres vivos, como plantas, animales. Por ejemplo, cuando comes tus mariscos, ¿qué estás comiendo? Animales, ¿verdad? Crustáceos, quizás, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería las plantas. Profe, pero los hongos también son plantitas. No, pero ellos no son autótrofos, son heterótrofos. Si fueran autótrofos, hicieran fotosíntesis. Si sacaras tus pies al sol, crecieran plantitas, ¿no? Pero no sucede así. Por eso, ¿ves? Que son heterótrofos. Y seguimos. Y acá tenemos, ¿no? División. Autótrofa las plantas. Heterótrofa, herbívoros, carnívoros, omnívoros, saprófitos. Que son los hongos. Saprófitos se les llama a los hongos porque se alimentan de animales en descomposición. Seguimos. Para la formación de moléculas orgánicas en la fotosíntesis se utiliza como fuente de carbono. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Profe, yo no sé qué es la fotosíntesis. Fácil, pues mira, ve. Foto, luz. Síntesis, formación de algo o construcción de algo. O sea, es formar algo con la energía de la luz. Eso me está diciendo. Entonces, ¿qué digo? A partir del humo que elimina el carro, del CO2, más el agua que absorbe la planta del suelo, más el sol que le cae en sus hojitas, la plántula produce alimento, que es la glucosa, y libera oxígeno para que pueda respirar. Y eso es la fotosíntesis. De moléculas inorgánicas como el CO2 y el agua, produce moléculas orgánicas como el alimento, la glucosa, es una molécula ya orgánica. Entonces la pregunta es, para la formación de moléculas orgánicas, o sea, para la formación de glucosa. Eso te está preguntando. En la foto se utiliza como fuente de carbono. O sea, ¿quién produce carbono? ¿Quién le da el carbono a la glucosa? Te está preguntando. ¿El agua o el CO2? ¿El agua tiene carbono? No tiene, pues. El único que queda es el CO2, porque él es el único que tiene carbono. Por lo tanto, la respuesta es el dióxido de carbono, llamado anhídrido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Facilita, ¿ves? Acá viene una repetida y es bien facilito. Tejido vegetal que transporta agua, sales minerales desde la raíz hacia el resto de los órganos. Tenemos el colénquima. Esto es organografía, histología vegetal. O sea, así como nosotros tenemos tejidos, tejido epitelial, conectivo, muscular, nervioso, las plantas también tienen sus tejidos. Por ejemplo, el tejido colénquima sirve para la flexibilidad de la planta y un poco de resistencia. El esclerénquima básicamente resistencia, dar firmeza al tronco, y el clorénquima para la fotosíntesis. El xilema y el floema son como nuestras arterias y venas. El xilema son como nuestras venas y el floema es como las arterias. ¿Qué, profe? Las plantas también tienen arterias y venas, sí, pero se llaman xilema y floema. ¿Ves? ¿Qué transporta el xilema? Savia bruta, agua y sales minerales. ¿Qué transporta el floema? Savia elaborada, que serían agua más nutrientes. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Agua más sales, savia bruta. El xilema. Entonces, no te olvides que a la agua más sales minerales, ¿cómo se le llama? Savia que nosotros transportamos sangre, las plantas transportan savia, ¿verdad? Las plantas transportan savia, pero ¿qué savia? Bruta, como tú comprenderás, ¿ya? Es brutita. Profe, yo todavía no entiendo eso de xilema, de floema. Ahorita te explico. Existen dos tipos de savia. La savia bruta, la que son agua y sales minerales, y la savia valorada, que es un líquido llamado que se produce en la fotosíntesis
¿ya? Y lo transporta el floema y está cargado de nutrientes, de hormonas, etc. Ahora, el xilema va desde el suelo, ¿ya? Porque ahí se absorbe el agua y las sales minas. Mira, acá hay agua y acá hay sal mina. Entonces va desde el suelo hacia arriba. Es unidireccional, va de abajo hacia arriba. En cambio, el floema, ya el floema, como se produce en la hojita, es bidireccional, tanto va para abajo como va para arriba. Eso no te olvides. ¿Y qué transporta el floema? Savia elaborada, ¿no? Savia elaborada. Si te das cuenta, el xilema está un poco más externo y el floema está un poco más interno, pero eso va a depender de la parte también del tallo y de la región de la planta, ¿no? Y su organización del tallo. Bueno, chicos, hasta ahí ha sido todo. No se olviden, somos Liceo, ¿ya? Tu mejor opción. Y ahí quedamos. Chao.